Salucita con café hoy en este día, en este día frío y lluvioso acá por California. Martes 6 de febrero del 2024. Hoy nos toca hablar, si ustedes saben, mis hermanos, ayer el presidente aventó unas iniciativas para reformar la constitución. Fueron 20 iniciativas que aventó el presidente. Vamos a hablar de 10 iniciativas. Y mañana les voy a transmitir las otras 10. Vamos a hacer en dos bloques, en dos partes. Les vamos a hablar de la primera parte hoy. Para no hacerlo tan largo el video y hacerlo lo más corto que se pueda, voy a empezar de una vez. La primera iniciativa que el presidente mencionó ayer es reconocer a los pueblos y comunidades indígenas y a los pueblos afroamericanos como sujetos de derecho público, atendiéndolos de manera preferente por ser los habitantes más antiguos. Mire qué importante esta reforma. Nos está dando a entender, el presidente está dando a entender esta iniciativa que de aquí a los pueblos indígenas se les tome en cuenta, se les consulte para cuando quieran hacer una obra los gobiernos federales o estatales, que no lo hagan como lo hacían antes los del PRIAN o los gobiernos neoliberales corruptos, que llegaban, vamos a suponer, querían hacer una carretera o hacer una autopista por X comunidad. Ellos llegaban y no pedían permiso. Ellos nomás decían, vamos a expropiar esto, nos vamos a agarrar esto y arrebataban la tierra. Ahora no, esta iniciativa tienen por obligación el gobierno federal o estatal que quiera construir alguna obra, tienen que consultar a esos pueblos indígenas o a esos pueblos afroamericanos. Ustedes preguntarán, ¿o quiénes son los pueblos afroamericanos? Son aquellos pueblitos que están pegados a las costas, los afroamericanos. Y los pueblitos indígenas, ya sabemos que hay muchísimos en México, comunidades indígenas como en Chiapas, Guerrero, Michoacán, Oaxaca. Hay muchas comunidades indígenas que se hablan diferentes dialectos. Ok, esa es la primera. La segunda, reafirmar el derecho a la pensión a los adultos mayores a partir de los 65 años y aumentar el monto año con año, y lo mismo con personas con discapacidad. Esto ya el presidente lo quiere hacer constitucionalmente, porque ahorita se le está dando una pensión a nuestros adultos mayores, pero no está en la constitución. O sea, si no está en la constitución, quiere decir que llegue otro gobierno, que Dios no lo quiera, toco madera para que lleguen estos desgraciados corruptos, y ellos, si no está en la constitución, lo quitan así de volada, porque ellos están en contra de las pensiones a los adultos mayores, a los discapacitados. Entonces el presidente lo quiere hacer constitucional esto. La reforma número 3 dice otorgar becas a estudiantes de familias pobres en todos los niveles escolares. Toda aquella familia pobre que no tenga recursos económicos para mandar a sus hijos a estudiar a cualquier nivel de escolaridad, el gobierno va a tener la obligación con esta reforma a darles beca hasta donde ellos quieran estudiar, hasta una carrera. Es importantísimo esta reforma porque se está hablando de la educación que tenemos todos los mexicanos por derecho y que estos desgraciados de los neoliberales habían privatizado, iban privatizando ya. Acuérdense cómo se vendían los libros. Me tocó en mi época los libros de secundaria carísimos, los libros de prepa no se digan, y ya se estaban privatizando todo eso. Pues el presidente ahora quiere darles ese derecho a todo el estudiante que no lo tenía. Número 4, la reforma número 4, y el presidente quiere, la iniciativa número 4 dice garantizar atención médica y gratuita a todos los mexicanos. Todos los mexicanos, cualquier ser humano tenemos derecho a la salud. Es un derecho universal que debería aplicarse en todo el mundo. Pero ¿qué pasa, mis hermanos? Que casi en toda la mayoría de los países, las grandes farmacéuticas, las grandes clínicas, ya comercializan con la salud del enfermo. Todo lo que quiere el presidente es que esta atención médica sea gratuita, universal para todo el ser vivo en México, todo el mexicano. Número 5, que los trabajadores y familias puedan ser dueños de sus viviendas. ¿Qué quiere decir esto? Que antes el presidente, bueno, en los sexenios de atrás, si tú adquirías como trabajador, adquirías una casa de Infonavit, León, lo que sea, por interés social,
tú nunca terminabas de pagar esa casa. Digo, porque yo tengo amigos que agarraron casas en aquel entonces y todavía siguen y no terminan de pagar. Y yo creo que si no se pasa esta iniciativa, esta reforma, la deuda se las va a pasar a sus hijos, a sus descendientes. Entonces el presidente quiere que cuando realmente una familia obtenga una casa, cierta cantidad de años de estar pagando, que la familia sea dueña de esa casa, de esa vivienda. Vamos a suponer, si tú la sacas a 15 20 años, que tú ya seas, a unos 15 20 años, tú ya pasas a ser el dueño de esa casa, porque antes pasaban 20 30 años y la familia nunca pasaba a ser dueño de la casa, nomás estaban pagando los intereses. Y llegaba el hijo y seguía pagando, moría el papá, llegaba el hijo y seguía pagando esa casa. Era un robo descomunal, el de la vivienda. Ahora vamos con la número 6. Prohibir el maltrato a los animales. Es importantísimo el prohibir el maltrato a los animalitos. ¿Por qué pasa en México? En México hay mucho maltrato animal, abuso con los animalitos. Y aquí vemos en Estados Unidos hay más respeto para la vida de los animalitos. Hay más atención y en México hay mucho descuido, mucho maltrato. El presidente quiere que ya esto sea delito, cualquiera que maltrate un animalito, que ya sea castigado para que se acabe con ese abuso. La número 7 dice, proscribir en el territorio nacional el maíz transgénico y la extracción de hidrocarburos mediante el fracking y no otorgar concesiones a la actividad minera a cielo abierto. Bueno, estas reformas también son importantísimas. El del maíz transgénico, les voy a decir por qué. Si todos sabemos, el maíz transgénico científicamente es dañino para la salud, es cancerígeno el maíz transgénico. Entonces el presidente que ya quiere que en la Constitución quede prohibido el uso doméstico para el ser humano del maíz transgénico, que ya sea prohibido, que no se permita el comercio del maíz transgénico para el consumo humano. Igual con la extracción de los hidrocarburos por medio del fracking, que es el que se extrae con el fracking, es el petróleo y el gas natural especialmente. ¿Y qué es el fracking? Usted se preguntará, el fracking es un método que usan las mineras o todos aquellos que andan sustrayendo el gas o el petróleo, perforando la tierra a presión, con agua, con arena, con químicos, van abriendo, van perforando y al mismo tiempo cuando ya están haciendo esa perforación con esos condimentos, con esos componentes, van ellos contaminando el medio ambiente y van contaminando también el agua que hay en el subsuelo. Porque esa agua, de todo eso que ellos usando el químico, la arena y el agua a presión, ya se hace dañino para la salud. Y si ustedes saben, mis amigos, en el subsuelo conforme van perforando se van encontrando diferentes capas y se van encontrando químicos, ácidos que tiene la tierra y esos ácidos son dañinos para la salud. ¿Qué pasa cuando rompen algo que tiene algún químico, la tierra, algún ácido y se desparrama en el mar? Ya se contaminó el agua, se puede contaminar el aire. Por eso el presidente está prohibiendo la extracción de hidrocarburos por el fracking. La número 8 dice, hacer respetar las zonas con escasez de agua y solo autorizar en ellas concesiones para uso doméstico. O sea, hay zonas que escasea el agua, que no hay mucha agua. Entonces el presidente que quiere que nomás se dé alguna concesión para extraer agua, pero que sea para uso doméstico de esa comunidad. ¿Qué es lo que hacían los presidentes neoliberales antes de la llegada del presidente? O sea, pues donde una cervecera quería ponerse, aunque no hubiera agua, los gobiernos ahí le otorgaban el permiso. No importa que pasaran a darle la madre a la comunidad, a los habitantes de esa zona. Estamos hablando ahora que llegó el presidente que Peña Nieto acababa de otorgar una concesión a una cervecera de aquí de Estados Unidos que se llama Constellation Brand. Esa cervecera muy grande, muy famosa, que trabaja con Heineken. Y había una disputa cuando llegó el presidente ahí porque los habitantes se oponían a esa cervecera grande porque les iba a arrebatar el agua y se le iban a llevar estas cerveceras para su producto y la gente iba a tener problemas. Pues el presidente arregló ese problema cuando llegó, porque el desgraciado de Peña Nieto, este maldito corrupto, esta rata que anda por España, ya les había dado permiso a la concesión para que se pusieran aquí en Tijuana, por aquí cerquita se iban a poner y el presidente los mandó creo hasta el sur del país, por Chiapas, no se pone
Tabasco, Veracruz, pues, los mandó y les quitó esa concesión. Ok, dice, cuando estábamos en la 8, vamos con la 9, dice, prohibir el comercio de vapeadores y drogas químicas como el fentanilo y que sea delito grave la extorsión que lleva a cabo la delincuencia organizada y hacer lo mismo con los delitos graves de las llamadas factureras. Bueno, el presidente quiere que estas cosas como prohibir el comercio de vapeadores. Los vapeadores, ustedes se preguntarán qué son los vapeadores, unas chingaderías así que se meten que la gente anda fumando cada rato, son unas pipitas así de plástico que van y la cargan a la tienda y ahí le andan chupando, son vapeadores. El fentanilo también que se prohíba ya, que sea un delito gravísimo, porque todavía en la Constitución de México no está, que ya sea delito grave. Igual lo de las factureras, que es una extorsión fiscal, un delito fiscal, que ya sea grave. Porque las factureras las usaban mucho los políticos del PRIAN para lavar dinero en sus campañas, para lavar dinero de lo que se robaban del gobierno, y a ellos metían facturas falsas, como le decían a sus compadres, oh, tú tienes renta de muebles para un evento, iban y rentaban ciertos muebles para un evento, o renta de sillas, o venta de lonas, y ya les hacían facturas por cierta cantidad de millones y eran falsos. Entonces el presidente quiere que eso sea delito grave. Y la número 10 y la última que vamos a mencionar hoy, no permitir que el aumento del salario mínimo sea menor a la inflación anual. ¿Por qué? ¿Qué pasaba con esto, mis hermanos, con los gobiernos neoliberales? Que en los gobiernos, los sexenios anteriores, cada año la inflación iba para arriba y para arriba y el sueldo mínimo se quedaba igual. Entonces el presidente no quiere que el aumento del salario mínimo sea por arriba de la inflación anual. Y es algo muy bueno porque así el trabajador va a ir ganando un poquito más. Bueno, pues con esto terminamos por hoy de explicar estas reformas, estas 10 iniciativas. Mañana seguimos con la segunda parte, que también están muy importantes. Y vamos a echarle ganas a seguir para adelante apoyando este movimiento, apoyar a los candidatos de Morena. Y ni un paso atrás y toco madera. Por cierto que la botarga por aquí anda ya rematando las refinerías, anda ya rematando el litio que se lo quiere entregar a los gringos y que no es posible que, o sea, esta señora, la verdad, no, ¿cómo le digo? No es porque uno le quiera tirar, pero esta señora, la verdad que no disimula nada, o sea, ¿cómo están ellos en contra del pueblo? Vamos a seguir dándoles y exhibiéndolos, mis hermanos.